Ok, voy a comenzar. Me había faltado concluir el tema sobre la segunda ley de la termodinámica. Estábamos viendo justamente estos dos diagramas en donde veíamos cómo es que tradicionalmente un modelo económico es visto como un sistema cíclico que puede tener más bien una forma como si fueran unos gajos de naranja, en donde por este lado están las empresas, por este lado las familias, y la manera en que está fluyendo la energía es desde las familias hay ahorros y también consumos que se dirigen a las empresas y las empresas envían a las familias intereses, salarios, bienes y servicios. Y por otra parte, desde afuera hay un flujo tanto que entra como que sale sobre la inversión. Eh, Entonces, viendo ese esquema, es como se veía de manera clásica esta forma simplificada sobre el flujo de la economía. Sin embargo, lo que tiene la imagen del lado izquierdo es que está ignorando por completo los aspectos físicos de la actividad económica. Este ciclo, si lo vemos, no está impulsado por una fuente de energía externa. Hoy en día es más fácil, o por lo menos ya gran parte de los economistas, asumen un modelo económico que incorpora una descripción física de la economía en donde se pone, ya se contempla el medio ambiente como el generador del flujo económico. De tal forma que tenemos en el centro la energía que proviene del medio ambiente, esta se va hacia la producción. En la producción existe el consumo, o gracias a la producción también se da el consumo, y producto de consumir y producir es la generación de residuos, los cuales algunos podrán ser absorbidos en el medio ambiente, otros se irán acumulando y del medio ambiente también podemos obtener las materias primas necesarias para la producción. Entonces, con esta figura lo que observamos es que justamente la actividad económica tampoco se escapa a las leyes de la física y el estado de organización de la economía solo se incrementa, es decir, solo mantiene baja su entropía en tanto en cuanto disminuye el del sistema en su conjunto que avanza hacia una mayor entropía. Les comentaba que en palabras de George Q. Rogan, en términos de entropía, él decía que el coste de cualquier empresa económica o biológica es siempre mayor que el producto que obtiene, de forma que las actividades necesarias para llevarla a cabo reflejan necesariamente este déficit termodinámico. Es decir, lo que él está expresando con estas ideas es que hay que incorporar energía al proceso económico para producir bienes de baja entropía, a costa de estar aumentando la entropía del medio ambiente. ¿Cómo es que se está aumentando la entropía del medio ambiente? Pues con la generación de residuos que se vierten a él y con la generación de calor. De acuerdo a esta visión global de la segunda ley de la termodinámica, es fácil, pues más o menos deducir que todos los sistemas complejos, altamente ordenados, pues están desarrollándose y teniendo un crecimiento. Eh, Sin embargo, este desarrollo y crecimiento que están teniendo está siendo a expensas de incrementar el desorden de niveles superiores en la jerarquía de conjuntos de sistemas. De tal manera que cuando estamos hablando de la economía como actividad humana,
En realidad, pese a que es un sistema altamente ordenado, complejo y dinámico, tenemos que considerar que ese sistema, como ya lo hemos estado hablando, a su vez parte o forma parte de este subsistema abierto que es la biosfera. Entonces, el funcionamiento de la economía en realidad está dependiendo de esa materia y de esa energía que provienen desde la biosfera y de esa capacidad de asimilación que tiene para transformar los residuos. Lo que está ocurriendo es que se está dando un crecimiento continuo del proceso productivo, pero solo está ocurriendo a expensas de estar incrementando el desorden en la biosfera. ¿Esta parte queda clara o hay alguna duda? De mi parte no, profe. Muchas Pero no. gracias. Gracias. Entonces, en términos de energía, hablando de un sistema abierto, nosotros estamos teniendo un ingreso de energía que principalmente es la radiación solar, es continua. Esta energía es de baja entropía, puesto que queda disponible para la biosfera a través de un proceso que es hermoso, que es muy eficiente, que es la fotosíntesis. Si no existiera la fotosíntesis, se los he repetido, pues prácticamente nosotros no hubiéramos aparecido ni estaríamos vivos. El problema entrópico que es irresoluble en un sistema cerrado es que nosotros estamos generando desechos. Sin embargo, no está ocurriendo así. Lo que está ocurriendo es que sí estamos dentro de un sistema abierto. El problema es que la economía siga teniendo un funcionamiento en el que se piense que es un subsistema cerrado. Entonces, en ese sentido, Nicolás Rogen, el cual pues justamente incorporó este concepto de entropía a los procesos económicos, propuso un modelo en el cual se da un reconocimiento de la naturaleza y de cómo es que la naturaleza está contribuyendo con un flujo de recursos naturales, los cuales se caracterizan por tener una baja entropía. De acuerdo con esta propuesta que hace Rogen, las materias primas que nosotros obtenemos son transformadas por un caudal de capital y trabajo que no viene físicamente incorporado en el producto. em, para poder obtener un escritorio, una mesa, perdón, tenía que salirme para aceptar a los que están ingresando. Nosotros o la actividad económica lo que hace es deforestar árboles, cortarlos y luego hay que invertir muchísima energía para llevar a cabo la transformación de el tronco del árbol en productos como es un escritorio, lápices, hojas de papel, etcétera, etcétera, todo lo que se puede obtener de un árbol. Entonces, este capital y trabajo constituyen una causa suficiente de riqueza, puesto que los recursos naturales están generando esos materiales. Sin embargo, pues este trabajo y capital que se gastan y emplean, eh, que además se invierten, que ocupan tiempo para poder transformar estos productos, están teniendo una inversión de energía que no, que no venía con el árbol, ¿no? El árbol capturó esta energía al momento de estar transformando fotosíntesis, de ir llevando su crecimiento, pero el hecho de poder llevar a cabo esa transformación de un árbol a un producto maderable que se pueda ya vender en una mueblería, pues generó una inversión de energía que no estaba de manera intrínseca en este producto.
Entonces, eh, George, George Q. Rogen propone que se debe de tener un ahorro termodinámico y para lograr ese ahorro termodinámico se tiene que pensar también en términos dentro del sistema económico, en una mejora del reciclaje, en estar teniendo la ampliación de la vida útil de los bienes, en mejorar la eficiencia termodinámica del proceso productivo y de esta manera estaríamos evitando la creación de productos que tienen como característica el tener una mayor entropía. Entonces, cerrando y haciendo un resumen, nosotros en realidad, como habitantes de este planeta, sí estamos teniendo una fuente energética que son de muy baja entropía, ¿no? Específicamente, pues la solar, la energía solar, si nosotros lo vemos, solamente la podemos aprovechar. Si no fuese por estas tecnologías que ya hemos creado, la podríamos estar aprovechando solo a través de las plantas por medio de la fotosíntesis. Sin embargo, indirectamente, pues también nos beneficiamos de ella en cuanto a los procesos que interviene en la formación de minerales por el calor que produce, en la formación de combustibles fósiles y cómo es que además, pues esta energía que se genera indirectamente como, repito, los minerales, combustibles fósiles, pues está estrictamente limitada a la dimensión de sus reservas, pero que técnicamente si podemos ir cambiando el uso, la materia o la manera en que la aprovechamos, pues sí podíamos generar un ritmo que fuese más amigable con este tipo de materiales y con unos márgenes que pudieran ser más amplios. El problema está ocurriendo pues con los procesos de industrialización que nos están llevando a ser pues o a tener más bien una dependencia muy fuerte exclusivamente de este tipo de materiales, ¿no? En realidad, nosotros o el análisis que propone Rogen es es fácil, o sea, me parece que no tiene que resultar complicado que tengamos un cambio de conciencia, sobre todo ahora en estos días que también tenemos como el bombardeo de información muy constante, que la información ya no es una limitante, que basta con que tengamos un celular e internet y tenemos alcance a estar conociendo, leyendo, sabiendo al respecto. Entonces, en ese sentido, creo que sería fácil tener estas propuestas del mejoro del reciclaje, de ampliar la vida útil de los bienes y pues mejorar la eficiencia termodinámica, perdón, del proceso productivo. Creo que estas alternativas no nos resultan tan ajenas y que día con día podemos estarlas implementando en cada espacio y aspecto que tiene que ver con el área mercantil, con el pensar de comprar un producto, de consumirlo, si es necesario, con tener conciencia de ahorro de energía en nuestros hogares. Entonces, pues me parece que son cosas que sí podríamos estar cumpliendo. Con estas últimas ideas que, que hizo Rogen y que cómo cierro este escenario, este tema sobre qué tiene que ver la termodinámica en la economía, pues concluyo esta parte del tópico e iniciaríamos con la tercera unidad que tiene que ver con la valoración de los recursos naturales y pues en general del medio ambiente. Anoche les puse en el material de la segunda unidad
un breve artículo sobre estas contribuciones de Roger a la termodinámica y una profundización un poquito más a detalle al respecto. Por favor, léanla para que puedan terminar de concretar esta idea de cómo es que se relaciona esta segunda ley en la actividad económica. Y entonces comenzamos con la siguiente parte, que es iniciar la tercera unidad. Esta unidad solamente tiene un solo tema, que es pensar sobre la valoración del medio ambiente. ¿Alguien tiene dudas, preguntas o comentarios? No, profe. Ok. Antes de que concluyamos, la sesión pasada les había comentado sobre esta noticia de la COP26. Es una noticia muy cortita que en lugar de ponérselas en el aula virtual, pues prefiero compartírselas en este momento en el chat. Me gustaría que leyeran esta información. Les voy a dar unos 10 minutos para que lean esta noticia y después de estos 10 minutos me gustaría escuchar su opinión para después pasar a este tema que tiene que ver con la valoración y cómo es que desde este aspecto, pues, e- filosófico incluso, la economía empieza a incorporar el, la relevancia de valorarlo, pero valorarlo también en términos monetarios. Entonces, por favor, ingresen al link, les doy 10 minutos, hacemos una reflexión al respecto sobre esta noticia, lo que ocurrió y comenzamos con el siguiente tema. Vale. Gracias.
Bien, ¿ya terminaron de leerlo? Yo sí, profesora. ¿Qué Yo opinas? también. Pues yo estuve siguiendo las noticias de la COP26 Ajá, y pues básicamente no llegaron absolutamente a nada. Muchos, como lo menciona esta noticia, muchos quedaron decepcionados sobre, sobre la reunión porque realmente no se llegó a nada. No llegó a algo en concreto como el dejar de utilizar el carbón, como que no les, bueno, no, de hecho no les importó que ya estemos en un momento climático muy severo y que ya no podemos volver atrás, pero sí lo podemos aminorar. Y a los jefes de las naciones no les importa, no ven, no veo que realmente quieran actuar. Entonces, hubo la participación de los niños, estuvo la participación de los adolescentes, pero aún así no reaccionaron. Entonces, pues no entiendo de qué sirve que existan estas reuniones, no entiendo de qué sirvan que se hagan nuevos tratados si realmente no llevan a cabo su cumplimiento. Por ejemplo, COP de México dice que va a reforestar todos sus bosques y va a hacer todo lo posible, pero pues sabemos que, por ejemplo, dice que Sembrando Vida, el presidente dice que con Sembrando Vida, pero pues Sembrando Vida hasta el momento no ha funcionado y no ha funcionado del todo bien y hay muchas cosas atrás de Sembrando Vida que tiene muchas deficiencias. También eso de que quiere sus refinerías y demás, ¿qué hacen las refinerías? Pues contaminar. ujú. Entonces, no creo que también México vaya por muy buen camino. Gracias, Berenice. Adelante, Gabriel. Bueno, yo tengo un análisis similar al de mi compañera Berenice. Igual creo que de nada sirve que se realicen pues estos foros internacionales, estas cumbres y al final del día pues no va a haber como un acuerdo o tal vez la voluntad política por parte de las naciones más poderosas como Estados Unidos, como China, como Rusia, Brasil, por em, eh, tratar de pues tal vez implementar nuevas tecnologías o de alguna manera pues tratar de reducir su impacto ambiental. De hecho, apenas igual estaba viendo que Brasil perdió pues muchísima, bueno, ha perdido muchísima superficie forestal de la Amazonia. Y esto, pues, por ejemplo, lo ha facilitado, pues, el presidente de Brasil desde que llegó al poder hace 3 años. O sea, como de alguna manera, pues, lo que está haciendo es buscar a favorecer a ciertas industrias, pues les está permitiendo pues deforestar la selva amazónica a su libre antojo, por un lado, supuestamente para favorecer el crecimiento económico. Y, y pues la verdad, pues sí es un poco triste pues saber que pues prácticamente lo que se está defendiendo hasta el momento pues o sea, son los intereses económicos tal vez pues de las potencias porque tal vez a lo mejor Estados Unidos no quiera reducir su ritmo de desarrollo económico y por eso no quiere tal vez hacer como una transición eh, paulatina o de golpe a nuevas energías y por eso tal vez siguen apostando por seguir utilizando carbón, petróleo, combustibles fósiles como base de nuestro crecimiento económico global y pues, o sea, em, aquí pues habría que preguntarnos qué nos importa más, ¿no? O sea, que sigamos con un ritmo de crecimiento económico como el que llevamos, con un ritmo de consumo como el que tenemos, o pues ahora sí que
hacer conciencia y tal vez reducir bueno, esa parte de consumo de nosotros o pues ahora sí que pues para salvar a nuestro planeta prácticamente, o sea, porque ahí bueno, en el texto se menciona que pues, si para el año 2030 pues no se reduce pues este incremento en la temperatura de nuestro planeta, pues ahora sí que pues ya no hay vuelta atrás. ¿Y qué va a pasar cuando lleguemos a ese punto pues de no retorno? O sea, ahora sí que pues, o sea, a lo mejor pues sí vamos a seguir teniendo un crecimiento económico pues bueno, me imagino, pero pues de qué nos va a servir si pues prácticamente ya nuestro planeta va a estar en un punto en el que ya no va a poder sostener ese crecimiento. Bueno, eso es lo que son las ideas que me llaman mucho la atención del texto, profesor. Claro, gracias, Gabriel. ¿Alguien más? Yo, Adelante, Bárbara. este, pues al leer el texto, me vino a la mente lo del tratado de Kioto, ese que, pues prácticamente fue igual. O sea, igual muchos países no se comprometieron y los que se comprometieron, y es que, bueno, en sí el tratado de Kioto, pues sí sentaba las bases para algo más sustentable, pero lo hacía en muy mínimo. Entonces, si se llegara a cumplir ese tratado, pues igual y no iba a cambiar mucho este, sobre ¿cómo podría explicarlo? Sobre la sustentabilidad, ¿no? O sea, no se va a ver una gran diferencia. Entonces, pues como mencionan mis dos compañeros, Berenice y Gabriel, este, pues sí, fue todo un fracaso porque igual me llama mucho la atención, este, la, como esta, eh, la desventaja que tienen otros países, ¿no? Hacia el utilizar, pues, medidas más sustentables para no generar, pues, más cambio, más la temperatura, ¿no? Del planeta. Entonces hay pues, una diferencia muy grande entre las potencias y entre los países que no están desarrollados. Y pues en nuestro país, pues sí quisiera ver cómo le va a hacer el presidente, porque pues allá ya se comprometió. Y pues como bien dice el texto, una cosa es pues comprometerse y otra es llevarlo a la práctica. Exacto. Gracias, Bárbara. Berenice. Yo sé que la mayoría vimos el video del dinosaurio que está exponiendo en la ONU sobre justamente el cambio climático, donde menciona que nosotros estamos pagando por nuestra extinción, que sería muy absurdo que pasara eso. Pero es real, ¿no? O sea, nos estamos encaminando justamente a eso. Axel, Pues es algo muy similar a lo que mencionan, pero vaya, eh, ¿cómo lo digo? Que no soy feo. Vaya, es una hipocresía por parte de los países, incluyéndonos a nosotros, bueno, mejor dicho, incluyendo al presidente como representante del país, porque digo, si yo voy a ir a una junta, a una asamblea, algo que tenga que ver con el cambio climático, pues por lógica voy a estar de acuerdo con el retroceso del cambio climático, ¿no? Por ejemplo, si voy a ir a hablar de la reforestación, si voy a ir a hablar de el calentamiento, pues por lógica voy a hacer algo para que mi economía pues no se destruya al 100% o se sigan obteniendo recursos, pero no seguirlos aumentando. En este caso, me quedo con la idea que mencionó Gabriel, que pues sí es una buena inversión para el país, pero
Yo les puedo apostar que de aquí al año 2030 muchos países se van a dar de topes, pero desgraciadamente pues ya no va a haber vuelta atrás, así como lo mencionaron, porque yo digo que si ayudamos al cambio climático, la vida del planeta y la vida nuestra y de las futuras generaciones, pues sería muy distinta. ¿Por qué? Porque tendríamos mayores recursos. Yo la otra vez Claro. leí una lectura en donde se hablaba, y tocando el tema de la parte de la disminución del carbono, perdón, del carbón. No recuerdo bien cómo decía, o es una palabra que define algo, pero significa que si no existen los recursos para poder sustentar un bienestar, pues nunca se va a poder hacer nada. Y se pone el ejemplo de, por ejemplo, está una señora que está quemando carbón, pero es de clase baja. Entonces, si las personas de clase baja siguen haciendo eso, pues obviamente eso va a ir en aumento. Entonces, esperemos que en los próximos años se lleve a cabo una buena coordinación de los países para que en realidad se tome en cuenta el tema de la pobreza, porque pues también es algo que afecta mucho. No me salgo del tema, pero lo tenía que decir, es la verdad. Pero esto lo habíamos hablado un poquito cuando analizamos a Jared Harding, ¿no? Casi siempre nos muestran que tenemos que señalar las malas prácticas que tienen las personas que lamentablemente no tienen acceso a una educación, a una mejor vivienda y que entonces tienen que llevar a cabo estas prácticas de las estufas de carbón. No sé si lo sepan, pero Claudia Sheinbaum, de formación es física, estudió ahí en la Facultad de Ciencias de la UNAM, y ella hizo su tesis, creo que de maestría o de licenciatura, respecto a esta cuestión de las termodinámicas y la contaminación con el uso de estufas de carbón. Entonces, yo no he leído su tesis, leí como parte de su resumen, y la verdad es que me parece que ella sí tiene, o por lo menos lo que ha demostrado ahorita como jefa de gobierno, tiene una visión más integral, más buena a comparación de Andrés Manuel. Y yo creo que lo que no es tan bueno es que de repente nos señalen las noticias en que hay una parte de responsabilidad de los pobres cuando esa parte no es solo de ellos. O sea, es como replicar la frase de que los pobres son pobres porque quieren. Y no es así. O sea, tenemos que mirar más bien las prácticas que tienen las personas que tienen muchísimo poder y muchísima acumulación de riqueza también. Creo que es más válido señalar ese tipo de situaciones, es más válido señalar a una Inés Gómez Montt que mientras hay personas que mueren de hambre, tiene una fortuna en bolsas, es más válido señalar que mientras alguien cocina en una estufa de carbón, ella hace 4 viajes en avión para ir a disfrutar de algún evento. O sea, el uso de avión incrementa nuestra huella de carbono, las personas que hacen viajes, eh, o sea, creo que debemos más bien de señalar esas prácticas más que a la pobreza, ¿no? Eso creo yo, Gabriel y después Berenice. Bueno, sí, profesora, yo también estoy de acuerdo con bueno, con ese punto de vista que usted tiene. La verdad, pues no podemos culpar a la gente de bajos recursos por utilizar estufas de carbón o hay comunidades bueno, en nuestro país que hasta la fecha siguen utilizando em, el petróleo crudo. Yo me acuerdo, por ejemplo,
de mis tíos o mi abuelo que me decían, no, pues, que antes de que pues llegaran las estufas pues, de gas y así pues tenían que cocinar, que hacer sus actividades con estufas de, bueno, o con fogones de carbón, con queroseno, ahora sí que con estos materiales que sí contaminan mucho, pero pues son, pues ahora sí que pues eran lo más económico para conseguir pues en ese momento, ¿no? Y pues la verdad, pues bueno, a mí desde mi punto de vista también se me hace un poco em, incongruente pues tal vez culpar a las personas de bajos recursos por lo que hacen pues las industrias o por alguna actividad económica pues que contamina millones de veces más que pues una persona que a lo mejor tiene que hacer uso de estos recursos para satisfacer sus necesidades básicas. Mm. De igual manera pues también bueno, un punto que me parece muy importante resaltar pues es que por ejemplo se ha satanizado mucho el petróleo, sí, ahora sí que pues ahora sí que por la contaminación que genera, pero recordemos que el petróleo no solamente se utiliza para generar energía eléctrica o de igual manera para producir gasolina y mover coches, o sea, el petróleo pues también está en cada cosa que hacemos, ahora sí que pues desde la carcasa de nuestro celular, la cubierta de los cables de nuestra computadora, de nuestros aparatos eléctricos, o sea, utilizamos el petróleo para todo, o sea, no solamente como un combustible para mover a la industria y a la economía de nuestros países. Ahora sí que pues de igual manera, ahí también, o sea, en la transformación del petróleo en este tipo de productos, pues también se genera una importante, bueno, una parte importante también de la contaminación pues ambiental. Entonces, pues igual mientras no haya como un desarrollo pues de materiales alternativos al petróleo para ahora sí que podamos utilizarlos y que pues y con propiedades similares a ellos, pues de igual manera yo considero que pues también eso impacta en nuestra huella de carbono, en la contaminación, ahora sí que de igual manera, pues ahora sí que pues, el estar transformando constantemente el petróleo en este tipo de productos, bueno, considero yo que sí es una fuente importante que incrementa también la contaminación y pues ahí yo también quise resaltar eso porque pues también hay que ver pues a este producto desde muchas aristas, no solamente desde la generación de energía. Claro, sí, sí, sí. Gracias, Gabriel. Berenice, De hecho, es igual complementar un poco la idea que tiene Gabriel, porque como bien lo menciona, no podemos culpar a las personas que utilizan este tipo bueno, este carbón, este petróleo para que se puedan subsistir, para que puedan sobrevivir. Hace poco estaba viendo un noticiero, no recuerdo cuál, pero justamente mencionan eso, que mientras los pobres van a hacer cierto, ayudan en cierto porcentaje a la contaminación, los ricos en 10 años ellos van a aportar el 20% de todos los gases invernadero. Es lo que generan los ricos más lo que generan las industrias y entre ellos dos van a acabar, que no necesariamente los pobres tienen toda la culpa. Entonces, creo que justamente también hay que voltear a ver la forma de vida que llevan exacto. y que ellos también tomen conciencia. Sí. Miren, justo aquí están los grados obtenidos de la doctora. Su tesis de licenciatura es Estudio termodinámico de una estufa de leña para una comunidad rural en México. Este estudio ya lo estaba haciendo, su tesis fue desde el 89. En maestría hizo Economía del uso eficiente de la energía eléctrica en la iluminación en la Facultad de Ingeniería y pues su doctorado también en la misma facultad. Tendencias y perspectivas de la energía residencial en México, análisis comparativo con las experiencias de eficiencia y conservación de los países de la OCDE. Y pues tiene como muchísima idea por los otros estudios que ha llevado a cabo, eficiencia energética, la mitigación de gases, optimización de energía y tecnología,
eh, programa de estudios avanzados de desarrollo sustentable en el del Colegio de México en el 97. Eh, Me parece que ella está teniendo como una perspectiva más amplia a comparación de Andrés Manuel. Revisando además las tesis que ha dirigido, me llamó ahorita, por ejemplo, la atención esta tesis que dirigió de sistema de recolección de aceite usado para conversión en biodiesel. No sé si lo sepan, pero en la parte de la central de abastos, ella además ha creado un sistema de recolección de todos los aceites que se producen en las cocinas que están dentro de la central de abastos, justamente para empezar a llevar la conversión a biodiesel. Es interesante porque no solamente cuando nosotros dirigimos tesis, pues lo importante no solamente es que nos dé una puntitos en nuestro currículum, sino que dar seguimiento a un proyecto en el que fuiste capaz de dirigir a un estudiante y empezar a implementarlo, mm, habla muy bien de ella. O sea, seguramente esto lo está haciendo en colaboración con la persona que propuso esta tesis, qué sé yo, está teniendo como estas colaboraciones que son importantes dentro del objetivo. ¿Por qué estoy haciendo un preludio de estas noticias? Porque el siguiente tema que nosotros vamos a ver es la valoración del medio ambiente. Y entonces, ahorita después de haber hecho este análisis sobre la COP26, que además justamente eh, prácticamente no se iba a poder firmar el tratado porque el representante de la India, junto con el apoyo de Irán, no lo querían firmar. Y no lo querían firmar porque justamente decían, yo no puedo comprometerme a reducir la dependencia del carbón cuando en India tenemos una cantidad enorme de población pobre que, como bien mencionó Gabriel, no solamente es el uso de los combustibles fósiles, sino que dependen de estos productos que también derivan del carbón, como lo es el gas, en el que están cocinando, en el que ejercen actividades económicas. O sea, India estuvo a punto de que no se pudiera cubrir o cumplir con el acuerdo de este tratado que quedó como el Tratado de Glasgow, porque justamente argumentó eso. Tuvo el apoyo de Irán, Irán también que manchado, porque pues Irán no tiene ese problema tan fuerte como India. Irán yo creo que más bien sus intereses tienen que ver con esta actividad económica que hace pues del petróleo y al final como que hubo una co- ay, renegoci- renegociación en el que Irán dijo, ok, lo voy a firmar, pero no voy a firmar con la situación de que lo dejemos usar. Voy a firmar con el compromiso de que podremos irlo reduciendo poco a poco. Y ahí se hizo una modificación. eh, y además empezó a señalar esta parte que ahorita también se gestó aquí en el grupo, ¿no? Que dijo, y además recuerden que había un compromiso que habían hecho los países desarrollados de estar aportando 100.000 millones anuales a partir de 2020 para ayudar a las naciones a ir mitigando o diluyendo esta dependencia de los combustibles fósiles y la verdad es que no lo han estado haciendo, ¿no? Entonces también señaló como esta parte en donde no nos pidan, porque nos es imposible ahorita hacer el cambio radicalmente, cuando además tampoco se han comprometido a la cuestión económica de apoyo a las naciones en vías de desarrollo. Y esto es también muy cierto, ¿no? Así como ahorita entre individuos señalamos eh, que hay individuos pobres e individuos ricos, pues esto que suelo reiterarles, ¿no? También hay naciones pobres y también hay naciones ricas. Y que estas naciones ricas, en donde empiezan a hacer este tipo de acuerdos y decir, ay, sí, la verdad es que ya tendríamos que hacerlo porque es urgente. Oye, a ver, si tanto te está interesando, si de verdad tanto te está preocupando, no solamente seas vocero, no solamente seas representante, sino si de verdad tienes un interés genuino, pues también apoya con economía a aquellas naciones que lamentablemente no pueden hacerlo por su economía,
tú que sí la tienes, pues empieza a apoyar para que transiten hacia tecnologías menos agresivas con el medio ambiente. Entonces, creo que esta parte que hizo India em, es real, ¿no? Así como ahorita nosotros acabamos de decir, no, no esperen, no hay que pensar solamente que la culpa es totalmente de los pobres, hay que señalar estas desigualdades y si de verdad, pues en este tipo de conferencias, como bien mencionó Berenice, hay una preocupación genuina, pues no solamente que se quede a nivel de una preocupación, sino que también existan acciones que no solamente sea señalar lo mal o los países que están contribuyendo a eso, o sea, lo que es un descaro es esto que también menciona Berenice del video, lo que es un descaro es que países ricos que pueden estar cubriendo muy bien sus índices de desarrollo social, sus índices de bienestar económico, estén afectando con sus prácticas a otros países. O sea, es la parte en la que también, como bien dijo Axel, no seamos hipócritas, por favor. O sea, no se trata solamente de hacer una reunión donde evidencias el problema, donde señalas quién lo está generando, donde además propones sin tener toda la dimensión de la problemática. Ajá. Y entonces aquí es donde quiero entrar para abordar sobre cómo creen que en este tipo de conferencias se da la valoración de los recursos naturales. O sea, ¿cómo creen que está haciendo? ¿Creen que no existe? ¿Creen que es una valoración conveniente? ¿Cómo creen que tendría que estar siendo? ¿Qué opinan al respecto? ¿Puede repetir la pregunta, profesora, por favor? ¿Cómo es que creen que en este tipo de conferencias, convenciones, se está llevando a cabo la valoración del medio ambiente? Porque técnicamente se congregan para eso, ¿no? Para hablar de que para el 2030 va a ser irremediable el aumento de 1.5 grados centígrados y que eso va a llevar a inundaciones, o sea, se reúnen para hablar como de la fecha límite que ya tenemos como seres humanos, como seres económicos, como seres políticos, para empezar a tomar acciones respecto a ir mitigando lo irremediable. Pero, pues, ¿cómo creen que se da esta valoración respecto al medio ambiente? ¿Creen que de verdad existe? ¿No la hay? Adelante, Axel. Yo creo que realmente no, pues no la hay. A ver, cuenta que, o sea, yo lo veo de la manera de que, ok, vamos a hacer una junta, vamos a hablar del medio ambiente y llega otro güey y le dice, ¿y esto como para qué? Así como que, pues vamos a hacerlo para que la gente vea que nos importa. Vaya, yo lo veo así, pero lo que se debería de hacer, lo que se debería de tomar en cuenta es hacerlo realmente, llevarlo a cabo y, no sé, quizá poder abrir un programa en donde la gente que tenga las posibilidades, pues, no sé, que se enterara de la realidad, porque incluso hay personas, conozco a personas que dicen, ay, es que vamos a apostarle al petróleo, vamos a hacer esto. Es que el presidente dijo que esto y que esto y que esto, porque el petróleo es esto. Sí, yo lo entiendo que el petróleo sea tal cosa y que se lleve a cabo, este, o que en su tiempo se llevó alguna reunión en donde decía que el petróleo era muy bueno, pero pues la verdad no. Yo creo que lo que tienen que hacer es abrir los ojos en donde estamos y que en realidad se tome una junta entre naciones, pues estable, pero lo que se diga estable.
Claro, pero es que creo que las juntas sí las hay, los tratados los hay, o sea, creo que hasta ese punto somos eficientes, ¿no? Creo que el problema tiene que ver ya con el compromiso y con cómo esto que Jared Harding decía, ¿no? Cómo coercionar, que es una palabra muy fuerte en realidad, fue algo por lo que también fue muy criticado Jared Harding, cómo coercionar al cumplimiento de esos acuerdos. Gabriel, Bárbara y después Berenice. Bueno, yo también estoy de acuerdo en cierto punto con mi compañero Axel. Realmente no creo que haya como tal una valoración del medio ambiente. Yo siento que es más como, bueno, estas cumbres sirven para, o sea, sí para poner en contexto el problema, pero aquí realmente lo que, bueno, a mi punto de vista, lo que hace que los estados tomen un determinado punto de vista, pues es en base a la defensa de sus intereses. Yo creo que es más o sea, las potencias actúan más con base en una negociación política o de qué tanto se ven afectados sus intereses, ¿no? O sea, por ejemplo, Estados Unidos puede decir, no, pues China, Rusia, Brasil, la India tienen que reducir sus índices de emisión de gases de CO2, ¿no? Por ejemplo. Y a lo mejor China dice, ok, o sea, yo los voy a reducir, pero tú también tienes que hacerlo. ¿Y por qué tú no lo estás haciendo? Y pues ahí tal vez es cuando, pues no llegan como a un acuerdo, ¿no? O sea, a lo mejor, pues, en esa disputa de ver quién tiene que ceder, pues, en ese aspecto, pues, eh, yo me imagino que, pues, es por eso que nos da como resultado, pues, un fracaso, como lo mencionaba la noticia de la cumbre de Escocia, o sea, cuando salió hace una semana, pues sí, más, o sea, no es como que estuviera tanto al pendiente de eso, pero sí más o menos como que le echaba un ojo y pues sí se veía prometedora, la verdad, la cumbre, pero pues sí el entreno y que pues o sea, llegaron a lo mismo solamente porque no tuvieron la voluntad política tal vez para hacer las cosas o no hubo un consenso o algo similar, pues sí es decepcionante y más que nada porque pues no solamente pues están negociando entre ellos, están negociando con, bueno, de por medio están las miles de millones de vidas que hay en este planeta, los ecosistemas, las especies animales, vegetales, no sé, o sea, la verdad, pues, o sea, no solamente se reduce em, ahora sí que a su círculo de ellos, sino pues ahora sí que literalmente están negociando ahora sí que para el bien de todo, ahora sí que de todo la materia viva que existe en nuestro planeta. Gracias, Gabriel. Bárbara, Yo creo que sí la hay, profesora, que sí hay una, o sea, sí checan bien eso. Sin embargo, pues no les interesa, ¿no? Eh, Creo que hace falta más civismo ambiental por parte de los representantes de todos los países, porque pues van a esta COP26 y tal vez ni siquiera em, se adentran tanto en lo que deberían de, pero yo creo que sí lo hay, sin embargo, no lo hacen como deberían de hacerlo. gracias, Bárbara. Y Berenice, ok. Pues la verdad es que yo creo que sí hay una índole de valoración, pero que esta valoración queda exclusivamente en un escenario económico. Y no es la única manera de valorar. En ese sentido, me gustaría que pensáramos en qué es valorar, a qué hace referencia. Si nosotros recurrimos a la Real Academia Española, la primera definición que nos va a aparecer sobre valorar es señalar el precio de algo y pues ya nos inserta en alguna cuestión pues económica. La segunda parte o definición que hay de valorar es reconocer, estimar, apreciar el valor o mérito de alguien o algo. Y pues como en una parte química es determinar la composición exacta de una disolución. ¿Y sí qué?
nos manifestamos así como algunos países de Europa. La verdad es que sería bueno, aunque por ahí Europa tampoco quiso firmar. Adelante, Bárbara. Me recordaba los ejercicios que estuvimos haciendo semanas atrás sobre la economía eh, ¿cómo? Ambiental, ajá, economía Ajá. ambiental, sobre pues ver si, por ejemplo, qué vale más que otra cosa, ¿no? Entonces estaría viendo únicamente desde la economía, como usted lo dice. Exacto, o sea, en estas convenciones como que solamente está pasando eso, pero recordemos que parte del desarrollo sostenible no es solamente estar teniendo una esfera económica ambiental, sino que también se tiene que considerar toda esta relación que tenemos como comunidades, como seres humanos, como sociedad, con la naturaleza. Entonces, pues también vale la pena que definamos, porque de parte de las definiciones de valorar decía darle mérito o valor a las cosas. ¿Qué es valor? O sea, por ejemplo, ¿ustedes qué valoran? ¿Qué aprecian? ¿Qué es valioso para ustedes? Adelante, Gabriel. Pues en mi caso la salud, porque creo que sin la salud no podemos pues hacer nada, entonces pues siempre trato de pues de cuidar, por ejemplo, mi alimentación, trato de hacer actividad física regularmente, trato de, pues ahora sí que, por ejemplo, si tengo alguna molestia, pues ir a consulta médica para descartar cualquier cosa. Entonces, pues al menos para mí lo más importante pues es mi salud, porque considero yo que si no tengo salud, pues no puedo hacer, ahora sí que no puedo llevar una vida plena. Gracias, Gabriel. Ahorita acabas de decir algo bien clave. Adelante, Bárbara. Un poco lo mismo de que mi compañero, o sea, la salud, creo que sin eso no hay nada. Exacto. Ahorita me acaban de dar un ejemplo de qué es lo que valoran, ¿no? Y su salud. Y para hablar sobre eso, Gabriel dijo, procuro cuidar. Entonces, vean cómo hay una relación entre las cosas que valoramos, las cuidamos. Y de ahí, o sea, yo creo que si, o sea, como que han hecho encuestas en cuanto a la apreciación que tenemos las personas respecto a la naturaleza y como que la mayoría coincide en que es valioso y ese concepto clave de que es valioso y que aparentemente hay acuerdos convencionales y paradójicamente se necesita el esfuerzo de demostrarlo, ¿no? Valoran su salud y entonces en ese sentido toman acciones que estén procurándola, ¿no? Que sea alimentarse bien, hacer ejercicio, dormir bien, tal vez no fumar, no desvelarse, etcétera, etcétera. O sea, se toman acciones que encaminen al cuidado de algo que están valorando. Entonces, es un hecho que la mayoría de las personas muestran una cercana aproximación emocional, ¿no? Porque esta liga es bien interesante, esta liga de pensamiento. Algo que valoramos, lo cuidamos y lo que se cuida, se quiere. Entonces, solamente se puede cuidar lo que se quiere y lo que se valora. Y lo paradójico es, ¿por qué al preguntar a las personas si creen que los recursos naturales y el medio ambiente tienen un valor, decimos que sí? Si emocionalmente decimos no, claro que tiene un valor, entonces, ¿por qué no lo cuidamos? ¿No? O qué tipo de valor le estamos dando. Eh, entonces, creo que el trabajo que tenemos actualmente todos, más los que podemos tomar el tiempo de repensar y reflexionar al respecto de esto, es justamente demostrar qué tan valioso es para que se inserte esta acción de que realmente vale la pena cuidarlo, conservarlo y manejarlo no solamente emocionalmente, sino racionalmente.
Entonces, pues vamos a reflexionar un poquito más a profundidad sobre eso. Comienzo a compartir la pantalla y a dar unas ideas sobre cómo se ha abordado esta valorización de los recursos naturales desde como por qué o para qué. Entonces, el valor de los recursos naturales, por qué y para qué. Esta reflexión que ahorita acabamos de llevar a cabo, para la redundancia, pues Aristóteles, filósofo griego, ya había pensado y propuesto que hay una distinción entre el verdadero valor de algo para las personas y el valor de intercambio o precio. O sea, Aristóteles sí veía que había como dos maneras de valorar las cosas y ojo, aquí todavía no estaba insertada una economía, ¿no? Pero ya había como esta situación en donde podemos valorar algo porque nosotros personalmente, individualmente lo valoramos, pero también podríamos valorarlo para sacarle provecho. Por ejemplo, ustedes quizá están estudiando porque valoran el aprendizaje, valoran adquirir el conocimiento, valoran poder tener acceso a esta educación, pero desde luego que al momento que están valorándolo y por eso se levantan a las 7 de la mañana, toman sus clases, desde luego que también tienen una visión de que todo esto que están adquiriendo y que les va a otorgar un título y que les va a dar algo, pues lo van a poder utilizar para formar una empresa, para trabajar para una empresa, para continuar con el negocio familiar o mejorarlo, qué sé yo. Entonces vean cómo aquí está teniendo dos valores, ¿no? El verdadero valor que están llevando a cabo y también este valor de intercambio. Entonces Aristóteles decía, todas las cosas que poseemos tienen dos usos. Uno, pues es propiamente el uso, y el otro, no tan propio, es secundario y que tiene que ver con poder intercambiarlo. Este ejemplo que les acabo de decir, si ustedes valoran la adquisición del conocimiento, el alcance que tienen para estar teniendo intercambio de ideas con otras personas, con los profesores, con el guiando su información, etcétera, etcétera, pero también lo están valorando porque esperan poder intercambiar esto que están adquiriendo por insertarse en un trabajo que les sea redituable económicamente, qué sé yo. Y entonces, volviendo a esto de Aristóteles, también poniendo un ejemplo con una cuestión material, un zapato, por ejemplo, sí, se usa para cubrir nuestro pie, para calzarlo, pero también se puede usar para intercambiarlo, ¿no? Para hacer un valor de intercambio. Tal vez nos los prestamos con nuestra hermana, con nuestra prima, sí te lo presto, pero si tú me prestas tu suéter, qué sé yo. Y sin embargo, los dos están siendo un uso de acuerdo a ese valor que tiene el zapato. ¿Hasta aquí van quedando claras estas ideas, estas reflexiones sobre el valor? Sí, profesora. Ok. Sí, profe. Entonces, pues en ese sentido, algunos empiristas británicos empezaron a hablar del valor de las cosas materiales, tal como lo hizo John Locke, David Hume, Adam Smith, y hablaban, pues más bien se empezaron a insertar más en estas cuestiones de producción, que el valor de las cosas en realidad radicaba en lo que costaba producirlas y que bajo ese esquema su verdadero valor iba a marcar su precio fundamental o su precio natural, al que ese precio va a tender a moverse
por las dinámicas del mercado, específicamente por estas fuerzas de la oferta y la demanda. Sobre todo Smith y Ricardo tuvieron muchísima influencia en en la diseminación de esta forma de entender el valor, ¿no? Creo que tal vez al principio cuando les pregunté a ustedes qué valoran, tal vez hubo algunos que empezaron a, o se fueron tal vez por la parte económica, sobre todo por esta idea que yo ya les había dicho de, yo creo que sí hay un valor en las conferencias, pero pues es más bien económica, ¿no? Y este concepto de valor, más allá de lo que Aristóteles decía, se valora algo por lo que nos ofrece, como un zapato, por el uso que podemos tener, y que por ahí Aristóteles ya empezaba a coquetear con esto de, pero también por lo que se puede intercambiar. Eh, con estos imperistas británicos, pues se lleva este concepto de valor exclusivamente a la parte que tiene que ver con producción y con economía. Esta definición que en apariencia pues resulta sencilla de hablar de qué es lo que se valora, en realidad solamente se queda en el nivel de las cosas, que valoramos las cosas que están cubriendo o cumpliendo una función hacia nosotros, ¿no? Y parece que esto es lo que se permea en estas conferencias, en donde, espérame, si no me está beneficiando a mí, entonces no me interesa. O yo para qué voy a participar en ese tratado si eso más bien le va a perjudicar. Entonces, como que este valor en realidad solamente creo que lo valoramos cuando nos incumbe propiamente a nosotros, ¿no? Pero cuando es algo que de alguna u otra manera nos beneficiamos todos, no lo cuidamos. El aire, ¿no? El aire de la Ciudad de México. Digo, todo lo necesitamos para poder respirar. A todos nos afecta que esté contaminado y sin embargo no lo cuidamos porque es así de, ay, pues todos lo están usando, todos lo contaminan. ¿Yo por qué voy a tener esa responsabilidad de mejorarlo? De hoy decir, no uso mi coche, mejor me voy en bicicleta, si los demás les vale. O sea, como que pareciera que también la relación que se establece con lo que valoramos solamente puede ser valorada si directamente nos da un beneficio a nosotros. Hablando sobre la salud, si cuidamos nuestra salud y una manera de cuidarla es salir a correr, por ejemplo, pues también tenemos que considerar que más o menos lo estamos cuidando porque ese aire que respiramos al momento de correr, pues la verdad es que es de muy pésima calidad. Entonces, pues aquí vale la pena hablar de los diferentes tipos de valores que existen y preguntarse esto de verdad es más complejo de lo que parece. Aunque sea una operación que las personas hacemos casi todos los días, porque pues estamos insertados en un sistema mercantil, porque de repente estamos haciendo cuentas en el que, ¿qué me conviene más? Hoy me compro unos tacos, no, pero no son tan buenos, siempre están medio grasosos, me puede hacer daño. Hoy igual gasto un poquito más y mejor me voy por una ensalada al mercado, o sea, qué sé yo, ¿no? O mejor, bueno, invierto tiempo, me apuro y mejor cocino y yo me preparo la ensalada y así me ahorro dinero. O sea, todo el tiempo, si nos damos cuenta, estamos haciendo pues como estos balances en el que valoramos nuestras acciones, en el que decimos, ay, híjole, ya me desvelé por estar viendo tal serie y mañana tenía clase súper temprano. O sea, estamos llevando a cabo diariamente estas operaciones donde valoramos. Sin embargo, no es lo mismo discutir sobre el valor de una vivienda que discutir sobre el valor de un libro, el valor de un perro, el valor de mi perro, el valor de sus perros o sobre el valor de una persona, ¿no? Esto empieza a ser una reflexión más compleja. O sea, yo puedo valorar, podemos valorar a los perros en general, pero pues desde luego que valoro más a mi perro. Y justamente les decía, ¿no? Parece que solamente reflexionamos y procuramos más lo que nos da
o la relación se vuelve más directa y más estrecha con el objeto y es más fácil cuidarlo. Pero cuando nos atañe a todos, como que hacemos que la relación sea más laxa y tenemos menos compromiso en el cuidado de eso, pese a que lo valoremos, ¿no? Entonces, valorar supone una operación de la razón que hoy por hoy parece que solo efectuamos los seres humanos, en el que solamente analizamos las implicaciones de nuestro comportamiento sobre los demás y a veces sobre las consecuencias. Este hecho de que pensar que solamente nosotros somos capaces de valorar no quiere decir necesariamente que todo valor tenga origen en eso. Es decir, no solamente porque nosotros tengamos el razonamiento de valorar algo, significa que las cosas no sean valiosas per se. Por ejemplo, puede darse el caso de que otros seres vivos también pueden tener un valor en sí mismo, con independencia de que los humanos tengan a bien reconocérselo. O sea, el árbol que está en el camellón de la esquina tiene un valor ya importante porque está capturando el CO2 de esos autos que lo están expulsando por su proceso de combustión y lo transforma en oxígeno para nosotros. Y el hecho de que yo no tenga una relación estrecha con ese árbol, que yo no vaya a regarlo diario, no significa que la función que lleva a cabo ahí plantado en ese camellón no le dé un valor ya per se, independientemente de que yo lo reconozca o no. En ese sentido, entonces, tenemos que distinguir en tres tipos de valor. Un valor inmanente, un valor intrínseco y un valor extrínseco. El valor inmanente es aquel que pertenece a la esencia misma del ser de modo inseparable y tienen los seres u objetos por sí mismos con independencia de su reconocimiento por parte de quien puede o no hacerlo. Es algo que se denominó por un filósofo de apellido Roston como el valor intrínseco fuerte. Y lo van a encontrar también como Strong Intrinsic Value. Entonces, es esto que les decía. O sea, el árbol vale per se, independientemente de que yo lo reconozca o no. El valor intrínseco es aquel que es esencial e íntimo al sujeto que lo posee y es otorgado por un ente ajeno al mismo y es entonces un valor derivado. Este se denomina como valor intrínseco débil, es decir, esto solamente adquiere, ese objeto solamente adquiere valor en el momento que alguien lo posee. Por ejemplo, si yo agarro ese árbol, lo meto a mi casa, a mi jardín, y entonces ahí sí lo riego, le pongo abono, no dejo que mi perra lo orine, qué sé yo, ahí empiezo a valorarlo, pero solamente hasta que lo poseo. Y es esto que les comentaba, ¿no? De cómo valoramos de repente las cosas en el momento que establecemos una relación más cercana, mientras que cuando es lejana, sí, 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 sabemos que es valioso, como, no sé, ahorita voy a poner un ejemplo quizá medio burdo, pero las clásicas relaciones que se hacen o que las personas solamente nos quieren, sí, te quiero, te cuido, te amo, te adoro mientras seas mi novia. Pero en el momento en el que dices, oye, ya no quiero ser tu novia, pues más bien cambiemos esta relación, sigamos siendo amigos, compas, qué sé yo, y esta persona dice, no, 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 ya si terminamos, hasta la vista, que te vaya muy bien, no me interesa saber de ti, o seguir manteniendo contacto contigo. Es como decir, chanfles, o sea, solamente valorabas lo que teníamos en sentido o en cercanía de nuestra relación,
Pero entonces si dejo de tener esa función de ser tu novia, ya no soy valiosa para ti simplemente como persona. O sea, es un poco como pensar en eso, ¿no? A mí se me hace absurdo, en realidad. Creo yo que cualquier persona con la que establecemos una relación afectiva, de la índole que sea, pues es porque admiramos y valoramos ciertas cualidades de esa persona, ¿no? Que es amigable, que nos motiva, eh, que que nos gusta cómo ve eh, tal situación, que tiene ideas que también nos hacen pensar en las nuestras. O sea, creo que lo valioso tiene que ser, pues, generalmente inmanente y no solamente intrínseco. Y pues finalmente está esta otra clasificación del valor que es el extrínseco, que es aquel que poseen determinados seres o objetos inanimados sin ser característica de los mismos, porque así tiene a bien otorgárselo quien puede hacerlo. Por ejemplo, el árbol, voy a seguir con ese árbol que tenía un valor inmanente cuando estaba en el camellón, que después tuvo un valor intrínseco cuando ya lo planté en mi jardín, en mi casa, pero además tiene un valor extrínseco porque en ese árbol fue la primera vez que me besó una persona que me gustaba. Entonces, además, ya le estoy dando a ese objeto inanimado una característica esencial, pero que yo le estoy otorgando con esta carga emotiva de manera libre, ¿no? Entonces, un mismo objeto, o sea, el hecho de que una cosa tenga un valor no significa que no pueda poseer los demás y por eso les puse este ejemplo, ¿no? El árbol posee un valor inmanente. El árbol, en el momento en el que empiezo a tenerlo cerca de mí, a poseerlo, ya adquiere un valor intrínseco, pero además, si además adquirí ese árbol porque me trae el recuerdo de aquella vez que me besé con alguien, pues además ya le otorgué un valor extra extrínseco. Esto que decíamos, va, todos podemos valorar quizá a los perros, ¿no? Pero desde luego que valoro más a mi perra porque le estoy poniendo eh, características en donde yo siento que me quiere también, en donde yo siento que me escucha. O sea, la perra no solamente es valiosa ya solo por ser perra, sino también por esas características que le voy depositando y otorgando que para mí la vuelven todavía más valiosa, ¿no? O el clásico ejemplo de las mamás cuando hablan de sus hijos. No, es que mi hijo es hermoso y de repente vemos la foto y decimos, "Oh, ay, ay, ¿en serio?". Pues es ese valor extrínseco que le está poniendo, ¿no? Porque tal vez a ella le ha gustado mucho ser madre, porque le ha gustado tener un hijo con alguien que ama. O sea, no solamente está valorando al bebé como una nueva vida, como un ser humano nuevo, sino además pues por estos valores extrínsecos que le está poniendo, colocando, otorgando. ¿Quedan claro estas clasificaciones sobre los tres tipos de valor? ¿O hay alguna duda al respecto? No, profesor, a mí sí me quedó muy claro, la verdad. A mí también. Perfecto. Entonces, esta propiedad que tenemos nosotros de poder valorar como humanos, pues viene además acompañada del reconocimiento de un derecho fundamental, ¿no? El de que poseen como tales un valor inmanente, independientemente de la opinión de los demás al respecto. Nos obliga entonces, nos hace de verdad acreedores a una cierta consideración moral que, entre otras cosas, nos permite reconocernos como iguales. O sea, creo que si de verdad pensamos en que somos los únicos que podemos valorar las cosas, entonces también tenemos esta obligación, o sea, de, de, de que si las reconocemos, pues cuidarlas. Y esto la verdad es que es el principio de una corriente de la filosofía que es la ética. Eh, si aceptamos este punto de partida de cuál es el estatus moral de los demás miembros de la biosfera en ese sentido, o sea, yo por ejemplo puedo decirles,
que mi perra valora ciertas cosas, así como el ejemplo claro que les decía, todo el tiempo estamos llevando a cabo valoración en el momento de decir, hoy vale la pena que me desvele para ver esta serie, aunque mañana me tengan que valer a las 7 de la mañana. Sí, sí vale la pena. Eh, Todo el tiempo llevamos a cabo tal vez esas valoraciones ya de una manera muy, muy fácil, muy sencilla, no tan elaborada. Pero, por ejemplo, mi perra no valora los juguetes que le compro, ¿no? Cada vez que le compro algún objeto, lo destruye. O tal vez el valor que para ella tiene justamente es esa satisfacción que le da destruirlo. Pero luego hace lo mismo con algunas plantas del parque. Y entonces he tratado de enseñarle que eso no se hace, pero no sé qué siente así al jalar las ramitas. eh, es así como de, changos, la perra no entiende el valor que tienen las plantas, ¿no? Va, vamos a concedérselo, no tiene esta capacidad de reflexionar como nosotros lo estamos haciendo, pero si nosotros podemos hacerlo, entonces, ¿qué nos falta para tomar acciones al respecto? Y en el contexto de derechos y obligaciones, de consideración moral, en que se presenta el problema de la valoración, la primera interrogante que tenemos es obvia, ¿no? Con independencia de que la especie humana, la sociedad, que somos los que valoramos y en coincidencia lo decidimos, pues el nombre de quién lo hacemos, qué derechos reconocemos con respecto al medio ambiente, a qué sí, a qué no, qué tipo de relación deseamos estar estableciendo con el resto de los componentes de la biosfera, mm, quiénes son merecedores de valorarse y no. Y pues parece que solamente valoramos esto en tanto nos dé un beneficio, pero si no nos da un beneficio directo, no lo valoramos. Este tipo de reflexión en algún momento yo la llevé de manera muy que me quitaba el sueño, la verdad, pensar en eso. Y sobre todo me quitaba mucho el sueño pensar en la relación que tenemos los seres humanos con los animales. Me agobiaba bastante. Y hace 4 años opté por cambiar mi alimentación y por ya no tener en mi dieta la incorporación de carne, ¿no? De algo que hubiera implicado la muerte de otro ser vivo. Desde luego que esta reflexión me surgió desde antes, pero la obviaba porque mientras estaba haciendo mi doctorado, yo utilizaba roedores para llevar a cabo una investigación y era algo que me costaba mucho trabajo. O sea, mi pregunta me apasionaba bastante, pero el método para contestarla y llegar a la respuesta era algo que me conflictuaba mucho. Entonces, pues era algo a lo que le estaba huyendo, huyendo, huyendo. Y como estudiante de biología, luego me preguntaba, híjole, ¿vale la pena estudiar la vida si para estudiarla tienes que disectar a un organismo y entender su funcionamiento? O sea, eran como cosas que se lleva a la reflexión. Y bueno, eso me fue llevando a la valoración y pues ir abarcando esto que en ética se llama como los círculos de consideración, ¿no? ¿Qué es lo que sí consideramos? ¿Qué sí cuidamos? ¿Qué no? Y en este círculo de consideración donde nosotros nos sentimos seres superiores por poder razonar, en realidad ejerzamos con una cualidad ética y moral nuestra racionalidad, respetando y cuidando todo lo que podemos obtener de la naturaleza. Y entonces, pues surge este pensamiento de la ética antropocéntrica. Antropocéntrico significa, pues, el hombre como centro de. Eh, y si bien es una postura convencional, acorde con una tradición cultural que hemos colocado a la persona, al ser humano en el centro del cosmos, la verdad es que si nosotros nos extinguimos, si pensamos en el peor escenario con la pandemia, si la pandemia hubiera arrasado con los seres humanos, este planeta continúa, ¿no? El planeta Tierra seguiría.
lo empezamos a notar, ¿no? Empezamos a notar cómo con la reducción de movilidad, estas noticias de delfines en los canales de Venecia, estas noticias de mantarrayas en las costas de Acapulco. eh, si nosotros nos extinguimos, la vida va a seguir. Y entonces, de manera cultural, nos gusta como centrarnos o ser el centro del cosmos, afirmando que solamente la especie humana es la única que puede dar valor al resto de los componentes y en función de que estos lo adquieren porque nosotros se los otorgamos. Pero no, bajémosle un poquito a ese ego. En realidad, si la pandemia hubiera arrasado con los seres humanos, pues los delfines hubieran llegado más colonias en Venecia, las mantarrayas seguramente estarían cotorreando en las costas de Acapulco, eh, surgirían, estoy segura que surgirían otras formas de vida, otras especies, o sea, la vida no solamente somos nosotros, la vida sigue existiendo. Y entonces, lo que sí es que como seres humanos tenemos esa capacidad, ¿no? Tenemos la capacidad de colocarnos como hasta arriba de todo o siendo el centro de todo. Eso es lo que vuelve a la ética antropocéntrica. Y si la bósfera tiene valor, es exclusivamente porque el ser humano ha decidido otorgárselo, bien porque satisface nuestras necesidades, bien por cualquier otro motivo, y el resto de los seres vivos e inanimados tendrían pues un valor pues más bien intrínseco e extrínseco. Desde la ética antropocéntrica se elimina este valor inminente, el primero que les hablé, ¿no? El inmanente. Y solamente adquieren valor en el aspecto intrínseco y extrínseco. Este tipo de filosofía surge con varios filósofos, bueno, no, Reagan no es tan contemporáneo, pero surge desde una rama de la filosofía, específicamente de la ética, que se le conoce como la utilitarista. ¿Alguien ha escuchado este término? No, profe. No. Mm, mm. El utilitarismo, de hecho, al momento de que surge, pues con él se funda como la ética. Se me fue el apellido de este filósofo. A ver si te me acuerdo. Eh, pero es el padre de la ética o de la preética, con el utilitarismo. Y él dice que nosotros como seres humanos debemos de pensar en estar guiando nuestras acciones que tengan que ver con el mayor beneficio posible, que si bien son acciones malas, eh, se mitiga esa acción si el beneficio va a ser para la mayoría. Por ejemplo, va, es utilitarista, es una ética utilitarista, una filosofía utilitarista, matar un borrego para armar una barbacoa, si esa barbacoa va a alimentar a toda una comunidad por 2 días. Ahí se está llevando una acción que moralmente dices, ¿por qué tenemos que matar al borrego? Mejor vete a comprar unas maruchan, pero órale, si va a dar el mayor beneficio a la mayor población posible, entonces es válido. Y de aquí surge el utilitarismo. ¿Alguien levantó la mano? Adelante. ¿No? ¿O pusieron algo en el chat quizá? No lo puedo leer. Entonces, ese es el utilitarismo. Otro ejemplo podría ser que lo que se está haciendo con las acciones utilitaristas es estar poniendo énfasis en el bienestar de los individuos como criterio de demarcación de los distintos valores. Ahora con el desarrollo de las vacunas, se tiene que probar, ¿no? Se han probado ya en roedores, tal vez en perros, tal vez nos saltamos algunos pasos por el estado de emergencia, pero entonces hubo voluntarios que iban y se estaban poniendo las vacunas que estaban sacando las farmacéuticas. Y entonces
había personas que tal vez lo hacían totalmente de manera desinteresada y con esta acción de decir, ok, me voy de voluntario, que prueben en mí esto para que salga al mercado y sea en beneficio de todos. El desarrollo de las vacunas, por lo tanto, es una acción utilitarista. Es algo que sí, tal vez mató a muchísimas ratitas para su elaboración y para su prueba, tal vez tuvo algunas consecuencias catastróficas en algunos humanos, pero en realidad el bienestar es máximo en comparación con las pérdidas que se puedan llevar a cabo. En segundo lugar, pues también entra un poco la ética de la perfección. Y esta ética de la perfección se interesa no tanto en lo que las cosas representan para el bienestar de las personas, como en los logros de estas mismas personas. Es decir, aquí la ética de la perfección habla sobre el desarrollo que podemos tener del conocimiento, de la expresión artística. Por ejemplo, tal vez ustedes si tienen como objetivo al término de su carrera trabajar en la ONU, en una aduana, poner su empresa, qué sé yo, pero probablemente hay quienes esta sea su segunda carrera o probablemente es quien está estudiando esta carrera solamente por la satisfacción del conocimiento, de no quedarse con esa inquietud de qué es estudiar relaciones internacionales, más allá de obtener un beneficio directo de ello. Entonces, en este caso aquí tendríamos que pensar en que el valor de la naturaleza y de su preservación viene dado justamente por esa contribución que nos está dando y que es indispensable y que la naturaleza como sociedad nos está permitiendo alcanzar logros que de otra manera no hubiéramos alcanzado. Y finalmente, hablar de la ética de la virtud, que es aquella en donde se pone énfasis en la corrección moral del comportamiento, del comportamiento como un exponente de un carácter apropiado. En este sentido, por ejemplo, determinadas actitudes con respecto al medio natural serían moralmente condenables precisamente como reflejo de un comportamiento no adecuado. Y aquí, por ejemplo, surge una corriente bien interesante que ha sido el ecofeminismo. En algún momento cuando yo estaba leyendo ese libro, que además es de esta Elizabeth Lewy, creo, no lo he terminado, es un poco pesado porque yo no tengo formación en el área de las humanidades propiamente, y entonces hay términos que me cuestan luego trabajo o corrientes sociales que desconozco el contexto, pero sin embargo es muy importante cómo surge la tesis de esta escritora del ecofeminismo. Y recuerdo que un día que estaba esperando en una cafetería a un amigo que es mayor que yo, lee mi libro y se empieza a reír. Y entonces le pregunto, ¿de qué te ríes? O sea, lee el título y se ríe. Le pregunté, ¿de qué te ríes? Me dice, pues es que ya no saben ni qué inventar. Le digo, ¿de qué estás hablando? Me dice, pues del título de tu libro, ¿no? Estas feministas ya no saben ni qué inventar. Y le dije, híjole, ojalá te interesara un poquito saber al respecto porque este libro no es nuevo. Es una tesis que se escribió a finales de los 80 y que está recopilando cómo es que surge un pensamiento desde el comportamiento de las mujeres en relación con el medio ambiente. Es decir, esta autora lo que está analizando es ver cómo el sistema opresor patriarcal, no solamente las mujeres hemos sido producto de ello, sino además la naturaleza, por esta concepción que se tiene de que la naturaleza es femenina, de que la naturaleza representa la feminidad, la tierra comparada con los ciclos reproductivos de las mujeres, de una tierra fértil porque da plantas, frutos, o sea, y cómo también bajo ese esquema ha habido un descuido por parte de los hombres de no valorar a la naturaleza
justamente porque representa cuestiones femeninas o feminidad. Y entonces el análisis es cómo las mujeres nos hemos relacionado con la naturaleza y cómo es que la cuidamos. Y les digo, no lo he leído, voy con calma porque sí es un poco complejillo, pero aquí en la ética de la virtud justamente es hablar de cómo se empiezan a dar paralelismos entre la dominación de la mujer por el hombre y de la naturaleza por el ser humano. ¿Cómo es que sentimos ese derecho de dominar a la naturaleza, de creer que nos pertenece y entonces usarla como se nos da la gana, descuidándola, deteriorándola? Y bueno, esta parte del ecofeminismo es bien bonita, bien interesante, porque históricamente, a pesar de que en teoría hubo quienes ya empezaban a hablar sobre nuestra relación con la naturaleza desde una manera pues más bioética, la verdad es que los primeros movimientos activistas, ecologistas, ambientalistas, pues fueron encadenados y han sido encadenados por mujeres. Y eso es bien interesante, ¿no? O sea, mientras que los hombres se han dado la tarea de hacer, pues como la teoría, de pensarlo, de reflexionarlo, las mujeres no solamente lo han reflexionado, sino que lo hemos accionado. Es interesante este paralelismo. Y entonces, en esa misma línea, pero a partir de un planteamiento diferente, algunos autores han defendido la preservación de la naturaleza como un exponente de la defensa de los propios ideales humanos. Es es decir, pensar en poder dejar que un río no esté contaminado, que sea libre, es entonces como tomarlo como un ideal de la autonomía y de la realización también de los seres humanos. Eh, entonces, parte de uno de ellos que llevó a cabo, pues, estos pensamientos fue Aldo Leopold, con este libro que publicó, que se llamó Una ética de la tierra. Eh, en ese sentido, mm, Leopold empieza a hablar en 1945, me parece, que escribió esto, aunque lo publicaron años después, porque falleció. Em, Hablaba de que se requiere de un salto cualitativo en el pensamiento de los seres humanos y que estas reflexiones tienen que ir más allá de el ligamiento que los seres humanos tengamos con otras cosas, sino que más bien tenemos que identificar nuestra relación como humanos, no solamente con la naturaleza, sino con el universo. Y estos pensamientos que él planteó que de repente ya se ponían un poco metafísicos, pues la verdad es que sí fueron formando parte de este acervo de tener un cuidado hacia la naturaleza. Él justamente les pongo aquí parte de una frase de su libro, de un fragmento de su libro que es dejar de pensar que el uso adecuado de la tierra es solo un problema económico, examinar cada cuestión en términos de lo que es correcto desde el punto de vista ético y estético, además de lo que conviene económicamente. Algo es correcto cuando tiene a preservar la integridad, estabilidad y belleza de la comunidad biótica y es incorrecto cuando tiende a otra cosa. O sea, aquí tiene ya estos criterios éticos de además señalar, pues, el inadecuado actuar que se estaba teniendo en relación con la naturaleza. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda o comentario al respecto de lo que les he estado platicando? No, profe, ninguno. Entonces, Leopold, por un lado, estructura un sentimiento de connaturalidad, con naturalidad, es decir, de ser compas de la naturaleza, no solamente de usarla para explotarla, sino de soy parte de ti.
y de simpatía con respecto al resto de los seres vivos. Por otro lado, el temor también queda estructurado, planteado, de ese miedo al desconocimiento con respecto a los efectos que la actividad incontrolada del ser humano estaba o podía acarrear sobre el medio natural, ¿no? Leopold además dice que el ciudadano común supone que la ciencia sabe cómo funciona el reloj de la comunidad, pero que el científico está convencido de lo contrario. Es decir, Leopold decía, sabe que el mecanismo biótico es tan complejo que su funcionamiento nunca puede ser comprendido del todo. Y por un lado es cierto y por otro lado no. El otro día leía una encuesta en donde, en términos generales, se había hecho la pregunta a las personas de qué pensaban de la ciencia y qué pensaban de los científicos, y era bien curioso porque decían, en términos generales decían que la ciencia era buena, pero que los científicos eran malos. Y creo que tiene que ver mucho con cómo se ha concebido a las personas que poseen conocimientos extraordinarios, ¿no? Cómo se relaciona, pues, el desarrollo de la bomba nuclear con Albert Einstein, cómo se relaciona algunas guerras biológicas con el desarrollo del anthrax, o sea, es, es esta onda en donde se piensa que el conocimiento puede ser catastrófico y creo que eso también lo tendríamos que cambiar, porque creo que a la luz de que podemos conocer un poco más a la naturaleza, hasta ahora hemos entendido el daño que le estamos ocasionando. Desde luego que cuando se dio la expansión y la explosión de la revolución industrial, no pensamos en las consecuencias de lo que eso conllevaría a la naturaleza, ¿no? Y en realidad creo que nos desviamos mucho de más bien, en lugar de estar aplicando el conocimiento para la creación tecnológica, es aplicar el conocimiento para entender los fenómenos de la naturaleza, porque con ese entendimiento también creo que tendremos mejores estrategias para cuidarlo. Y pues aquí entraríamos ya en la parte de este valor económico total y hablar cómo desde ese sentido eh, tenemos unas clasificaciones respecto a cómo se deben valorar las cosas. No podemos estar esperando que todo el mundo pueda reflexionar o llevar a cabo una pequeña reflexión sobre valorar la naturaleza tal como hoy lo hemos hecho nosotros, pero entonces tenemos que reconocer desde dónde la economía está valorando a los recursos naturales. Y ya me dieron las 9, me voy a quedar en esta diapositiva. Concluyo la siguiente clase, ya me faltaban 5, y empezamos a entrar a la cuarta unidad, que es hablar de la metodología de la valoración ambiental. ¿Alguien quiere hacer un comentario antes de concluir la clase o tiene alguna duda o pregunta? No, profesora. ¿No? Perfecto. Entonces, pues les agradezco mucho su presencia y nos vemos el próximo miércoles. Gracias, maestra, igualmente. Gracias a ustedes. Hasta Hasta luego. luego. Hasta luego, Bye, profe. Axel, que estén muy bien.